Bienvenidos a su canal Pinus Bus CR, qué gusto tenernos por acá. En este video vamos a aprender a hacer este hermoso trío macetero por menos de $1 cada uno. Quédense hasta el final del video para que aprendan a hacerlos. Entonces, es algo muy práctico, muy bonito, también es sumamente resistente. O sea, por ejemplo, yo ando pesando más o menos 80 kilos, 70 kilos aproximadamente. Entonces, si yo llego y me paro sobre este producto, véalo dónde está en el suelo. Entonces, me estoy parando de 80 kilos acá. Pues cualquier maceta le pueden montar ustedes. Entonces, sumamente resistente, sumamente bueno y son productos bonitos. Ok, para este proyecto que vamos a hacer, que son un trío de maceteros, portamaceteros, vamos a ocupar taladro, taladreta, una puntilla de llanadora para que el tornillo no nos quede expuesto. También vamos a ocupar cola, una escuadra, lápiz, cinta métrica. Entonces, ¿cómo sacamos estas piezas? Ok, tenemos un trío que mide 15 centímetros en su parte más larga. Otro trío que mide 20 centímetros en su parte más larga. Esto es un juego. Después, otro trío de 15 en la parte más larga, con otro trío de 30 en la parte más larga. Esto es un segundo juego. Y el tercer juego es un trío de 25 en su parte más larga y un trío de 40 en su parte más larga. ¿Por qué digo la parte más larga? Porque a todas le hicimos este tipo de bisel o este tipo de corte. Este corte está a 30 grados. Este corte ustedes lo pueden hacer con máquina o lo pueden hacer a mano. Entonces, si lo van a hacer a mano, existen este tipo de escuadras que se llama escuadra para yeso. Entonces, con ello ustedes pueden colocarla para hacer los cortes a 30 grados. Entonces ustedes pueden comprar esta escuadrilla como en 5 o 10 dólares en algún lado y con eso ustedes marcan todas las piezas y después dan con un serruchito y las cortan. Entonces, para armar esto se va a armar de la siguiente manera. Las piezas las vamos a colocar de forma que nos hagan un triángulo. Ok. Entonces, ese triángulo que tenemos acá es la base con la cual vamos a armar la estructura para después colocar lo que son las patas. Obviamente tenemos que darle algo de profundidad. De esa forma ustedes hacen el portamacetas elegante en forma de triángulo. Esos cortes los pueden dejar para adentro o los pueden dejar para afuera, como ustedes ya gusten. Yo creo que yo lo voy a dejar para adentro, siento que se ve más bonito el biselito. Y este es el triángulo. ¿Cómo se arma el triángulo? Pues simplemente se arriman las piezas todas con el corte de 30. No la podemos arrimar así porque no va a funcionar. Entonces hacemos el corte de 30, arrimamos, metemos un tornillo, tornillo, tornillo y listo. Así de fácil se arma esto. Entonces voy a hacer la parte de la tornillada para que ustedes vean lo fácil que es, lo sencillo. Entonces hacemos 3 juegos porque esto es un trío. Es un trío de maceteras. Simplemente lo remamos que queden ahí los 3. Tornillo, tornillo, tornillo y con un poquito de cola. ¿Cuánto va a sobrar? Pues sí, siempre va a sobrar lo mismo si ustedes lo están arrimando. Aquí me sobra 7. Aquí me sobra 7. Y aquí me sobra 7. O sea, no hay ni necesidad de medir, la verdad. Él solo da el ángulo. Con que cierren, del ángulo. Todo así de fácil es como se arma. Vamos a hacer las perforaciones, poner la cuerda, lo atornillamos y ya vemos cómo queda listo. Que aquí puse unas pequeñas marquitas como que me sirvieron un poquillo de guía para más o menos darme una idea de dónde tenía que atornillar, pero creo que simplemente es cuestión de usar la lógica, arrimo. ¿Cuánta cola? Pues no mucha.
Como esto es un portamacetas de algo rústico, ustedes también lo pueden hacer incluso hasta sin ¿cómo se llama? Sin lijar. Yo lo lijé porque a mí siempre me gusta lijar mucho, demasiado, hasta que quede todo como sea, como siempre les digo. Que quede terso, suave. A mí siempre me gusta lijar de esa manera. Pero ya es opcional. Ustedes lo quieren hacer más rápido, más rústico, pues simplemente no lo lijan. Lo dejan al natural. Ok. Entonces arrimamos. Donde todos topen. Sacarles. No me cuesta. Pongo todos juntos. Arrimo. Y marco una línea de referencia acá para saber lo que estoy trabajando. Pues ahora sí. Y ahora sí sé cómo estoy trabajando. Entonces acá ya está el trío armado. Entonces todos armados con la misma lógica. Primero hacemos el centro, como les dije. Después pegamos los laterales, siempre con 2 tornillos y con 2 tornillos. Para darle más fuerza, para darle más soporte. Entonces esta es de 40 centímetros de alto, de 30, de 20. Las piezas son de 15, obviamente la separación queda un poquito más. 15, la separación queda un poquito más. Y 25, la separación queda un poquito más. Entonces maceta grande, mediana, pequeña. Ese es el trío. Ahora falta el toque final, que es en esta final de video para que vean la parte final, el acabado, para que vean la diferencia entre entregarlo así o entregar un producto con acabado. Como siempre les digo, en todos los canales ustedes videos dejan el producto ahí, a medio palo, porque hacen un video por hacerlo, no es un tutorial. Yo lo voy a entregar un tutorial completo. Les vamos a aplicar un químico para que vean la diferencia entre dejarlos así o dejarlos con un acabado muy bonito, muy hermoso. Entonces, para el acabado vamos a utilizar este producto. Ok, este producto es antihongos, herbicida, secador rápido, resistente a los rayos UV, no huele y evita la pudrición de la madera. Es un 3 en 1. Entonces, es un producto que es tinta, acabado y sellador al mismo tiempo. Vale más o menos unos $15 aquí en Costa Rica. Es un producto bastante bueno, muy fácil de utilizar. El color se llama Nogal Oscuro. Entonces, como ustedes pueden ver, este color es bien oscuro. Le hace referencia al nombre. Es un color muy bonito. Entonces, como es para macetas y todo lo demás, entonces vamos a tratar de mantenerlo lo más económico posible para que sea rentable para negocio y también para que sea, digamos, rentable si usted quiere hacerlo en casa. Simplemente vamos a pasar una mano a este producto bien grosito y listo. Ese es el acabado que le estamos dando. Entonces, él hace las 3 funciones en una. Como les decía, ustedes pueden dejar la madera broche si querían, sin lijar. Yo la lijé porque a mí sí me gusta que todo quede bien lijadito. No estamos tapando los tornillos porque esto es un producto, digamos, que es para que es rústico. Pero también, si ustedes quieren más finos, pueden tapar los tornillos, pueden enmasillar las juntas y ya les quedaría, digamos, más premium todavía. Pero de ahí es mantenernos en un presupuesto como les decía, de menos de $1 por pieza. Ya tal vez con la pintura, la mano de obra y todo lo demás puede ser $1 por pieza. Y ustedes lo pueden negociar o vender. Como digo, este grande en $10, el mediano en 8 y el pequeño en 6, que son 5,000 colones el grande, 4,000 colones el mediano y 3,000 colones el pequeño, para un total de 12,000. Ahora, si lo quieren vender en combo, pues pueden dejar todo en 10,000 colones, en $20. Entonces pueden hacer un combo de $20
10.000 colones por las 3 piezas. El color también lo pueden cambiar, lo pueden dejar natural o lo pueden pintar en el tono que ustedes quieren. A mí me parece bastante bonito esto, para que sea rústico. Entonces, como pueden ver, ya están con un acabado rústico, totalmente diferente a dejarlos en natural, digamos el amarillo, como aquella madera que se ve al fondo. Entonces, esto es Wenga, 3 en 1, acabado, protege, sella, base agua, fácil limpieza, fácil manipular. Y como ven, son bastante bonitos. Entonces, este tipo de proyectos rápido de hacer, ustedes lo pueden hacer en casa. Cada uno anda más o menos en $1, medio dólar. Entonces lo podemos vender en 10, lo podemos vender en 8, lo podemos vender en $6, 3.000 colones, 8.000 colones, 5.000 colones. O todo el juego lo podemos dejar en 10.000 colones.